¿Qué tal? Muy buenas noches. Que el Señor los bendiga. Les bendiga. Qué bendición poder estar reunidos nuevamente virtualmente, pero estar congregados. Eh, yo quisiera que vayamos orando para iniciar. Les pido por favor que compartamos el link con sus amigos, familiares, en las redes sociales, ¿no? Y que esta palabra, esta enseñanza, mejor dicho, llegue hasta donde Dios quiere. Amén. Mientras oramos, yo les pido que me vayan diciendo si me escuchan bien. Espero que sí. Aquí los estoy leyendo. Si me escuchan bien, por favor, háganmelo saber. Voy orando. Padre, en el nombre de Jesús, te doy muchas gracias por tu misericordia, Señor, con nosotros, con este pueblo, Señor, que tú has reunido, Señor, en este lugar, Señor. Virtualmente, Señor, estamos buscando tu rostro, tu presencia, Señor, pidiéndote, Señor, que tu bendita enseñanza, Señor, sea hoy expuesta, Señor. Yo te pido en el nombre precioso de Jesús, Señor, que hoy, Señor, nos podamos sentar a la mesa, Señor, al pupitre del discípulo y poder, Señor, ser enseñados por tu Espíritu Santo. Yo te pido, Señor, que uses mi vida, mi boca, mi lengua, para poder trasladar, Señor, la enseñanza y que tu pueblo, Señor, reciba, Señor, un oído de discípulo, Señor. No tanto porque yo vaya a enseñar, Señor, sino porque tú eres el Maestro, Espíritu Santo. Te pido en el nombre de Jesús que derrames sobre nosotros esa unción magistral, tanto para enseñar como para aprender, Señor. Y que el don de la enseñanza, Señor, ese carisma del Espíritu Santo, venga a mi vida, Señor, para poder trasladar, Señor, con claridad, Señor, cada uno de los puntos, Señor, y que tus hijos, Señor, puedan recibir, Señor, y puedan entender, Señor, la enseñanza. Y que el día de mañana, Señor, también puedan compartirla con otros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Espero que me estén escuchando bien. Muy bien, bien, parece que se escucha bien. Estamos probando algunos nuevos equipos para poder hacerlo de una mejor manera. Bien, hoy nos corresponde poder aprender sobre el ministerio pastoral. Las últimas 3 semanas hemos visto diferentes ministerios primarios que están descritos en Efesios capítulo 4, versículo 11, ¿no? Y hemos tomado una semana para ir describiendo e ir profundizando un poquito, tal vez detallar un poco más cada uno de los ministerios y que seamos capaces de reconocer a los verdaderos y rechazar a los falsos. Ese es el punto por el cual nos tomamos un miércoles con cada ministerio. Entonces hemos visto el apostólico, el profético, el evangelístico. Cuando digo hemos visto la introducción, no profundizamos, sino que nada más vimos puntos generales, ¿no? Porque cada uno de ellos pues, da mucho de dónde poder hablar, pero para que por lo menos los puntos básicos los podamos conocer. Los 5 ministerios son representados en la Biblia por 5 diferentes tipos de alas, que son pues formas, por decirlo así, como figuras que representan un diferente tipo de ministro. Las alas que le corresponde al pastor es las alas de la cigüeña, de tal manera que la cigüeña se pica, se golpea el pecho para poderle dar
de comer a sus polluelos, ¿no? De esa misma manera el pastor, ¿no? Se sacrifica, se entrega al rebaño para que el rebaño pueda ser alimentado propiamente. Entonces yo quisiera poner algunos puntos de la palabra. Y la palabra pastor como tal es la palabra griega poimen, ¿sí? Esa palabra griega es una palabra que significa, dice poimen, se utiliza en su sentido natural como uno, ¿verdad? Como una persona que cuida de manadas o rebaños. Uno que cuida de manadas o rebaños. Eso es un pastor, ¿no? Obviamente, entonces hay pastores de cabras, hay pastores de otros tipos de animales, no precisamente de ovejas, ¿no? Y muchas veces el rebaño de un pastor es conformado por ovejas y también por cabras, ¿no? Se le llama de la misma manera, el que cuida ovejas y cabras es un pastor, pero hay diferencias entre pastorear ovejas y cabras, ¿no? Entonces, lo que pasa es que se revuelven, a veces se parecen y a veces las ovejas se agarran las mañas de las cabras, ¿no? Pero el pastor es el que las cuida. Realmente un pastor es uno que cuida, ¿no? Es una persona que conduce, ¿no? Que lleva, que se encarga de guiar a este grupo de personas, ¿no? Porque estamos hablando de pastores de personas, ¿no? Aunque el Señor nos ve como ovejas de su prado, levanta también ministros, ¿no? Que tienen esa función o ese llamamiento de pastor, ¿no? Y también apacienta a la iglesia. ¿Qué es apacentar? Apacentar es, pues, llevar a pastos, ¿no? Apacentar es dar pastos, ¿no? Porque las ovejas, ¿no? Comen pasto, básicamente. Entonces el pastor es el encargado de guiar las ovejas hacia los pastos, ¿no? Una oveja no sabe buscar comida por sí misma, sino que es el pastor el que se adelanta y ve cuáles son los mejores lugares o los lugares que ya están listos para su rebaño y los guía hacia ese alimento. Eso es apacentar. Y tiene cuidado, ¿no? Tiene cierto cariño y para ver por ese pueblo, ¿no? Y también pues lo supervisa. Supervisar pues es ver las condiciones en las que está, ver qué necesita, ver si hay enfermas, ¿verdad? Ver si hay ovejas embarazadas, ¿no? Ver si hay ovejas que están golpeando a otras, ¿no? Eso es supervisar, es tener una visión encima del rebaño, ¿no? Nosotros sabemos que la visión de la oveja es limitada. Una oveja no ve más allá de 13 metros. Las ovejas naturales, ¿no? De la misma manera la visión de la oveja es corta, ¿no? Pero por eso Dios le puso un pastor que está viendo más allá de donde la oveja puede ver para poderla llevar o poder evitar peligros, ¿no? Poder evitar un daño al rebaño, ¿no? Pero el sentido que tienen muy desarrollado las ovejas es el oído. Las ovejas pueden reconocer sonidos a una gran distancia, ¿no? Entonces la oveja tiene un oído muy sensible, muy delicado, ¿sí? Y por ende también el oído de la oveja hay que cuidarlo mucho. Estos son algunos pormenores, ¿no? De tal manera pues que una oveja no debería andar oyendo muchas cosas que no debe. Pero bueno, sigamos. Entonces, veamos el prototipo de un pastor, pues es en nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Él es el buen pastor, dice Juan capítulo 10, versículo 11. Yo soy el buen pastor. Entonces hay pastores malos.
si dice, yo soy el buen pastor, da por entendido que hay pastores que no son buenos. Hay pastores que son asalariados. ¿Sí? Eso lo podemos ver en la palabra, ¿no? Que el asalariado ve venir al lobo y huye, abandona el rebaño, ¿sí? Porque no le importan las ovejas, solo le importa el pago que le van a dar por cuidarlas, ¿no? Pero no quiere arriesgar su vida por ese rebaño. Entonces, él dice, yo soy el buen pastor, yo no huyo, yo no abandono el rebaño, sino que yo doy mi vida por las ovejas. Y al dar la vida, pues obviamente él lo hizo de manera literal, ¿no? Él dio su vida, él la entregó, Señor. Pero también dar la vida no simplemente significa ser capaz de morir, sino es entregarse por completo, a tal manera de dejar al lado sus sueños, sus ambiciones, sus metas, sus planes, por pastorear la obra de Dios. Un verdadero ministro, un verdadero pastor, no va a poner por adelante sus necesidades que las necesidades del pueblo. De tal manera que hemos visto siervos de Dios que han renunciado a sus trabajos seculares, ¿no? Que han renunciado a sus negocios, a sus empresas, por dedicar su vida a pastorear la iglesia de Cristo. Entonces, dieron algo muy importante, renunciaron a algo, a una carrera. No se imagínense un médico, ¿no? Que un médico fácil estudia 6 años en la universidad para salir como con lo básico, ¿eh? Como un médico raso, ¿no? Y luego tiene que estudiar otros 3, 4 años una especialidad, ¿no? Entonces, y luego tiene que seguir estudiando, se tiene que seguir capacitando. Entonces un médico pues sacrifica mucho por su carrera, ¿no? Y que de pronto Dios llame a un doctor, a un médico, y le diga, quiero que renuncies a tu profesión para que seas médico de almas, que seas un pastor. Hermano, eso es dar la vida, porque de alguna manera está entregando años de esfuerzo, de sacrificio, y también un mismo ingreso, ¿no? Un mismo patrimonio de su misma familia, ¿no? No solo el patrimonio que deja recibir, sino el patrimonio futuro. Quizás hasta algunos pues tienen que renunciar a su jubilación, ¿no? Por un llamamiento de Dios, ¿no? Eso es dar la vida. Y además, el ministerio de pastor o el trabajo de pastor no es un trabajo normal, pues. No es un trabajo de 8 a 5. ¿Ah? No es alguien que diga, no, pues yo empiezo a trabajar a las 8 y termino, y después de las 5 desatiendo a la congregación. No, es 24/7. Eso es dar la vida, ¿sí? Por ejemplo, los que son padres, ¿no? Papás o mamás, ¿no? No puede decir, después de las 5 ya no atiendo nada de la casa, ya no atiendo nada de los hijos. No, los hijos demandan atención las 24 horas, solo cuando están dormidos. Y ni aún así, porque todavía la mamá o el papá están pendientes, ¿verdad? De los hijos, ¿verdad? Lo mismo pasa con un ministro, pastor. Da su vida, ¿sí? No puede decir, después de las 5 yo no atiendo a nadie, ¿no? A veces hay necesidad de atenderlos a horarios, entrada a la noche, ¿no? Y bueno, a eso, esa es una de las características, que no le importa eso, pues, ¿no? Y no lo hace a la fuerza. Pero bueno, entonces el pastor, el verdadero pastor, no huye cuando ve venir la adversidad, sino que se enfrenta a aquello, dando su vida, ¿sí? Se entrega a la obra del Señor. Entonces, nosotros podemos ver en la Biblia que se habla mucho acerca del pastor, y Dios mismo toma ese trabajo.
para darnos el ejemplo, para que nosotros aprendamos del mejor pastor, aprendamos de él, para reconocer a aquellos que son verdaderos pastores, ¿no? Y el salmo más conocido con respecto a ese es el Salmo 23, ¿no? Un salmo pues ampliamente conocido, se han hecho canciones de ese salmo, se han hecho cuadros, pinturas, ¿no? De un pastor ahí extendiendo su mano por las ovejas, no sé si las han visto, ¿no? O se han hecho cuadros con este hermoso salmo, ¿no? Un salmo hermoso, la verdad, porque nos representa, porque nosotros, todos nosotros somos ovejas del Señor, ¿sí? Y el salmo empieza así, el Salmo 23, ¿no? El Señor es mi pastor, nada me faltará. Entonces, ¿qué podemos aprender de esta línea? Sobre las características que tiene que tener un verdadero pastor, ¿sí? Obviamente aquí está hablando del Señor como nuestro pastor, pero entonces un verdadero pastor terrenal, ¿no? Debería tener también esas características, ¿sí? Entonces dice, nada me falta, dice algunas versiones, ¿no? Otras dicen, nada me faltará. La cuestión es que el ministerio del pastor está relacionado con la provisión. Entonces, cuando nosotros vemos la provisión de Dios, va de la mano con un pastor, va de la mano con una ovejita, ¿verdad? La oveja necesita muchas cosas, ¿no? Entonces, aquella ovejita que tiene pastor es una ovejita que es provista, ¿sí? O aquella ovejita que está con su pastor también es una oveja que es provista. ¿Por qué digo con su pastor? Porque no todos los pastores tienen que pastorear a todas las ovejas, ¿sí? Sino que hay ovejas que están asignadas por Dios a un pastor, ¿sí? Dios va distribuyendo entre todos sus siervos parte de su rebaño, ¿sí? Pero hay ovejitas que pues se van con un pastor que no les corresponde. Entonces esa ovejita no va a tener todo lo que necesita porque no le corresponde ese pastor, ¿sí? Entonces Dios provee a su pueblo por medio del ministerio pastoral las necesidades espirituales, obviamente, ¿verdad? Y aún algunas veces las necesidades materiales. Pero en esencia, las necesidades espirituales del pueblo de Dios, Dios le encarga al pastor que trabaje para darle lo que su pueblo necesita, ¿sí? Por eso dice, nada me faltará, ¿sí? Sí. Ok, sigamos con el siguiente versículo. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Entonces, nosotros debemos ver que el pastor guía al pueblo a donde está su alimento. Pero ¿qué pasa? El pastor antes de guiar al pueblo debe haber recorrido ese lugar para poder guiar después, ¿no? Porque si no sería un pastor ciego, ¿no? Que voy buscando mientras voy guiando. No. El pastor antes de llevar al rebaño ha buscado previamente esos pastos. Eso quiere decir que el pastor guía en donde ya estuvo él, ¿sí? Es decir, un pastor para poder guiar al pueblo en la oración, pues debería ser un pastor que ora, ¿no? Un pastor que habla de la misericordia, pues debería ser un pastor que ha probado la misericordia de Dios. Un pastor que habla del perdón, pues debe aprender a perdonar, pero antes, ¿verdad? Obviamente a veces los ministros hablan de cosas que aún no han vivido, ¿verdad? Pero el punto es, y si lo vemos en lo natural, hace un tiempo yo me leí un librito muy bonito
que se llamaba La vida del pastor, no me acuerdo cómo se llamaba bien, un librito verde. Y lo escribió un pastor del pueblo del Señor, que también había sido un pastor de ovejas, de los animalitos, ¿no? Entonces él empezó a ver las similitudes que hay entre pastorear a los animalitos y pastorear a los hermanos, ¿no? Y empieza él a hacer esa relación, y es un libro muy hermoso. Y él decía que un pastor en las noches se iba a buscar lugares más adecuados, ¿no? Donde el pasto ya estaba listo para que las ovejas se lo ingirieran, ¿no? Y evitaba aquellos lugares donde el pasto ya estaba muy mal, o ya estaba, pues tal vez habían hierbas venenosas por ahí, porque las ovejas se comen de todo, ¿no? Entonces, él explicaba, y era muy hermoso, porque un ministro de Dios, antes de entregar un mensaje, él ha sido preparado por Dios para tener ese mensaje en el interior, ¿no? No solo ir y buscarlo en una concordancia o en un pasaje, no. Dios va formando el mensaje dentro de la vida del ministro, ¿sí? Por eso toma un tiempo antes de que un ministro salga a ejercer su función, porque tiene que ser preparado por Dios para poder desarrollarla. No es solo de pararse a hablar, sino es un proceso que Dios trabaja tal vez años atrás para formar aquel ministro que va a saber guiar al pueblo a dónde están los verdes pastos, ¿no? Eso es apacentar. Pero hay algo hermoso, dice, me hace descansar, ¿sí? Entonces, el verdadero ministro de Dios, el verdadero pastor, no altera al pueblo, no altera las ovejas, sino que las hace reposar. No alborota el avispero, no, sino que trata de que el pueblo repose. Y hay algo muy hermoso que aprendí en este libro, no me recuerdo exactamente el nombre, luego se los comparto, por ahí lo debo tener, o La vida en el redil se llama, no me acuerdo. Bueno, el punto es, él decía que las ovejitas, los animalitos, si están alterados no comen. Si hay algo que altere, que los tenga, que ellos no se encuentren tranquilos, no comen. Entonces muchas veces el pueblo de Dios no come el alimento espiritual porque están alterados, porque no tienen paz. Porque, por ejemplo, si hay un depredador cerca y las ovejitas lo detectan, no comen porque están al pendiente a ver en qué momento las atacan, ¿no? Entonces el pastor lo que hace es que les da reposo, paz, porque ellas confían en que su pastor las va a defender ante el peligro. Entonces lo mismo habla de las aguas de reposo, ¿no? No son aguas que alteran, no son las aguas de Mara, sino que son aguas que hacen descansar a la gente. Si llega alterada, si llega angustiada aquella ovejita, después de hablar con su pastor, después de que este pastor ore por ella o de escuchar la voz de su pastor, se tranquiliza, ¿sí? No sé si usted ha escuchado o ha visto, ¿verdad?, un momento de tensión. A veces, ¿qué hace uno? En algún momento de angustia, ¿qué hace uno? Llamar a aquella persona. Llamar a aquella persona que el oír su voz nos va a brindar tranquilidad, nos va a brindar paz, ¿sí? ¿Qué hacemos, no? Cuando estamos en momentos de peligro, o en momentos de crisis, ¿no? Buscamos oír la voz de alguien que nos brinde paz, ¿no? Eso es lo que hace el ministerio del pastor. No termina de alterar a la gente. Verso 3 dice, restaura mi alma. Entonces,
trabajo del pastor es un trabajo de restauración, ¿sí? Las ovejitas a veces son animales torpes, ¿no? Que se golpean fácilmente, que se golpean entre ellas mismas, ¿no? Que caen en hoyos, se rompen las patas, ¿no? Entonces el pastor, el trabajo del pastor es restaurar, ¿sí? Por eso cuando nosotros llegamos a una congregación, pues que vamos a llegar ahí a ver gente que está en un proceso de restauración, ¿no? No es gente perfecta, no es gente que está tal vez en su mejor momento, es gente que llega con problemas, es gente que llega lastimada y que el mundo y el diablo los han hecho pedazos. Pero cuando llegan a manos de un verdadero ministerio pastoral, Él busca restaurar, Él busca remendar, Él busca curar, ¿sí? Aquellos que llegan destrozados de la vida, ¿sí? Eso es una de las tareas. Mira, hermano, a veces la gente piensa que la tarea del pastor es predicar nada más. No, hermano, eso es una función y un privilegio hermoso, pero hay que ir y reparar cosas, ¿no? Tal vez son matrimonios, hermano, que están a punto de hacerse pedazos, ¿verdad? Están a punto de tirar a la basura su matrimonio. Y el trabajo del pastor es buscar la restauración, si es que se puede restaurar, ¿no? Esta generación, esta sociedad está acostumbrada a lo desechable, ¿sí? Tirar a la basura las cosas. La generación anterior buscaban repararlas, ¿no? Por eso yo me acuerdo que antes era muy común ver zapateros, ¿no? No sé si ustedes los conocieron. Era un oficio muy pues, conocido porque la gente buscaba reparar sus zapatos, ¿no? Eh, Ahora es más fácil tirarlos o es más barato tirarlos que restaurarlos, ¿no? Pero Dios no es así. Dios no desecha a nadie. Bueno, pues ya estoy predicando, mire, ya estoy en devocional. No, bueno, volvamos a la enseñanza. Entonces, ministerio del pastor es un ministerio de restauración, ¿sí? Dios manda a los pastores a restaurar y también a guiar, pero por los caminos del Señor, ¿no? Aquí dice, por senderos de justicia, ¿no? Dice la Biblia, mis caminos no son vuestros caminos. Entonces Dios tiene varios caminos, ¿sí? El único camino al Padre es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero Dios tiene caminos que nos conducen a diferentes cosas, ¿no? El único camino al Padre, oigan bien, al Padre es el Cordero, es el Hijo de Dios. Pero Dios tiene muchos caminos, ¿no? Aquí estamos hablando de los caminos de justicia, pero hay otros caminos, ¿no? Hay un camino de santidad. Bueno, no voy a entrar ahí, pero hay diferentes caminos y el pastor es el que nos conduce por los caminos de Dios, ¿no? No sé. Mire, hermano, yo no sé si usted ha andado en una ciudad nueva o en un lugar que no conoce, ¿no? Ahora porque tenemos estas cosas y ahí está Google Maps y Waze que nos ayudan, ¿no? Pero antes, meterse en un lugar que uno no conoce, si no tenía un mapa, hermano, seguramente uno se iba a perder, ¿no? Entonces uno se socorría de preguntar por dónde estaban los caminos, dónde llegar a un lugar. Ese es el trabajo de un pastor. El trabajo del pastor es orientar a la gente dentro de los caminos de Dios, ¿no? Guiarlos, ¿no? Mira, saber cuál es el tiempo de tomar diferentes caminos, ¿no? Guiarlos hacia la voluntad de Dios, ¿no? No guiarlos hacia ellos mismos, no, guiarlos hacia el propósito que Dios tiene para aquella congregación, ¿no? Entonces, sigamos. El verso 4, ¿no? Aunque ande por el valle de la sombra de la muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Entonces, un pastor verdadero,
tiene que pasar por valles con sus ovejas. ¿Qué son los valles? Dice la Biblia, toda montaña bájese y todo valle súbase, ¿no? Preparad el camino del Señor, ¿no? ¿Se recuerdan ese pasaje, no? Entonces las montañas son nuestros momentos de éxito. Nuestras montañas son aquellos momentos que estamos viviendo victorias en Dios, que estamos recibiendo, estamos de fiesta, ¿no? Aquellos logros, aquellos triunfos, ¿no? Eso es la montaña, ¿no? Pero después de la montaña viene una depresión, un valle, ¿sí? Que son lugares que son bajo el nivel del mar, ¿no? Que son lugares, hermano, que no son agradables, pero por los cuales tenemos que caminar, ¿no? Lugares, hermano, valles están asociados a momentos de nuestra vida, de nuestro caminar, que no nos gustan, ¿no? De prueba, de dificultad, de angustia. En este caso es un valle de la sombra de la muerte. Mire qué terrible, ¿no? Es un valle tenebroso, es un valle oscuro, hermano, es un valle donde la muerte se acerca a la vida de la gente, ¿no? ¿Cuántos no hemos pasado por ahí? Tal vez hemos visto a un familiar que ha estado a punto de morir o ha estado en un tema de donde la muerte se acerca, ¿no? Y son momentos duros, hermano. Entonces el pastor acompaña a las ovejas, ¿verdad? Y les brinda seguridad. Dice, no temeré mal alguno. Yo voy a estar confiado porque mi pastor está conmigo. No estoy solo. No me siento abandonado, ¿no? Porque tú estás conmigo, ¿no? Y el pastor tiene también sus herramientas de trabajo, ¿no? Que es la vara y el cayado. Entonces, la vara, nosotros vemos en la Biblia, y la vara es un tema muy denso, muy profundo, o sea, hay mucho que hablar de la vara, pero en esencia, lo que hace la vara es corregir, ¿no? Si una ovejita se está empezando a guiar, el pastor con su vara la mete otra vez al camino, ¿no? O si una ovejita se está quedando atrás, con la vara la corrige el caminar, ¿no? Y el cayado atrae, ¿no? Pastorea. Bueno, sigamos porque, bueno, otra cosa es que tienen que infundir aliento, ¿no? ¿Cuántas personas han perdido la esperanza? ¿Cuántas personas se sienten desalentadas, ¿no? Entonces, algo que el pastor tiene que hacer es animar al pueblo, alentarlo. Pero no una cheerleader, pues, no como, denme en una A, denme en una E. No, no, ¿qué dice? No es ese aliento, no es ese ánimo, ¿no? Es levantar a la gente, ¿no? Aquellos que se siente desanimado, que siente que ya no puede más, agarrarlo de la mano y decir, sí puedes andar, levántate, vamos, no te desanimes, ¿no? Entonces mucha gente se siente desanimada porque no está cerca de su pastor o porque no tiene pastor. Sigamos en verso 5, dice, tú preparas mesa. Entonces el pastor tiene que preparar banquete también, tiene que preparar vianda también, en presencia de mis enemigos, ¿no? Hermano, esto es hermoso porque esto me recuerda a Esther, ¿no? Vemos a Esther que estaba siendo, su pueblo estaba siendo atacado, ¿no? Por Amán. Y ahí hizo un banquete, prepararon un banquete, ¿no? Y ahí invitaron al enemigo, invitaron al adversario. Y ahí Dios hizo justicia, ¿no? En un banquete, en una comida, Dios puso en su lugar al adversario, ¿no? Entonces el pastor tiene que preparar esa mesa para que el pueblo de Dios se acerque delante del Rey de Reyes y a decirle, Señor, mira, la verdad es que el diablo me está fastidiando. Yo te pido en el nombre de Jesús que
lo pongas en su lugar. Entonces es el pastor el que la prepara, ¿sí? Es el mesero, ¿sí? El pastor no es el protagonista, no, aquí el novio se llama Jesucristo, pero el pastor lo que hace es preparar el banquete, ¿sí? Es como el que organiza la boda, el que organiza el evento, ¿sí? El que lleva la comida para que la gente se deleite, pero con el rey, ¿va? No con el pastor, sino con el rey. Y que la iglesia disfrute de un momento. También el pastor tiene que tener unción, ¿verdad? Has ungido mi cabeza con aceite. Es un pastor que tiene aceite para ungir la cabeza. ¿Por qué se unge la cabeza de la oveja? La oveja tiene varios enemigos. Dentro de uno de ellos es un gusano, ¿no? Que se le mete en el oído, ¿sí? Y ese gusanito se mete en el oído, llega al cerebro y las ovejas se vuelven locas. Empiezan a pegarse contra otras ovejas porque se quieren sacar ese gusano, ¿no? Entonces, ¿cómo se previene eso? Poniéndoles aceite. Si se les pone aceite en la orejita de la oveja, ese gusano no entre. También en la nariz, ¿no? Entonces hay que echarle aceite a las ovejitas. Pero entonces el pastor tiene que tener esa unción, tiene que tener aceite. Ok, sigamos, porque ya son 35 minutos y no avanzado ni la mitad. Entonces, veamos, al mejor ejemplo que puede haber de un pastor es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Él vino a ser un pastor, ¿no? En él se cumplieron los 5 ministerios. Él es el enviado del Padre, fue profeta, fue evangelista, pero también se presentó como pastor. Entonces, si queremos conocer un pastor verdadero, hoy en día, ¿sí? Tenemos que ver a Jesús, ¿verdad? Porque Él es el jefe de los pastores, ¿no? El prototipo. Mira, Mateo 26:31 dice: entonces Jesús les dijo, esta noche todos vosotros os apartaréis por causa de mí. Pues escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Entonces, nosotros podemos ver acá a Jesús poniéndose de ejemplo para los demás pastores, para los pastores que hoy están guiando al pueblo de Dios. Entonces, un pastor debe aprender y debe entender que a veces la gente lo va a abandonar, lo va a dejar. Él mismo dijo, os apartaréis por causa de mí. Entonces un pastor debe entender eso. No debe aferrarse a las ovejas. Debe entender que hay veces que la gente lo va a abandonar. Es doloroso, claro. Eso, hermano, pues es triste, hermano, tener que dejar ir a alguien. O entender que alguien se va a apartar de uno. O del pastor. El mismo Señor lo experimentó en Juan capítulo 6, verso 66. Cuando Él estaba enseñando de la Santa Cena, pero estaba hablando en parábolas, ¿no? Y no entendieron la parábola. Porque pensaban que era literal y que Él estaba hablando de canibalismo, ¿ah? Cuando estaba hablando de la Santa Cena. Y no entendieron y sus discípulos lo abandonaron. Toda la gente que estaba con él se fue. Entonces, incluso los 12 fueron dispersados. Pues escrito está, heriré al pastor. Entonces, si el enemigo quiere atacar un rebaño, no va a atacar directamente a las ovejas, va a atacar al pastor. Entonces, un pastor verdadero debe entender que va a recibir heridas, va a recibir ataques. ¿Para qué?
Perdón, perdón. Entonces un verdadero ministro de Dios debe entender que en algún momento lo van a atacar. En algún momento lo van a herir. Porque el objetivo es dispersar a las ovejas, ¿no? ¿Sí? Entonces él debe estar preparado. ¿Sí? Entonces el verdadero pastor debe aprender a soportar estas heridas, tanto internas como externas. O sea, tanto del enemigo, del adversario, como de la misma gente que está cerca. Porque no solo el enemigo ataca a los pastores, las mismas ovejas atacan al pastor. Otros pastores también entre ellos se atacan. Así es. Les voy a presentar un video, si no me creen. No, ya no me salió aquí el video. Ahí está. No sé si lo ven. Sí se ve, ¿verdad? Miren. Ahí va el pastor y miren cómo le agarra la oveja. Y aquel medio se defiende, ¿va? Para que la oveja ya se levanta, le da la espalda y mire, vámonos. Y mire cómo atacó la ovejita. Se le olvidó la ovejita las veces que le había dado de comer, las veces que la había cuidado. Se le olvidó la ovejita que le había arreglado la pata, ¿no? Y cuando menos sintió, el pastor fue atacado por su propia ovejita. Entonces las ovejitas también son tremendas, ¿no? Pero el pastor debe entenderlo, ¿no? Es parte de alguna manera de su trabajo, tristemente, ¿verdad? También hay otras ovejas que son muy hermosas y nunca hacen eso, pero algunas. Y algunas cabritas también, ¿verdad? Pero bueno, sigamos. Entonces, no, este ya lo vimos. Veámoslo otra vez. Yo digo que si hago el doler eso. Bien. Ok, mire, entonces el buen pastor, mira, el buen pastor conoce a sus ovejas, ¿sí? Un buen pastor les pone nombre a sus ovejas y las ovejas lo reconocen a él, ¿sí? Hace poco el apóstol estaba enseñando acerca de esto y pues decía, pues, ¿cómo se reconoce un pastor? La gente lo tiene que reconocer, ¿sí? No solo un ministro, sino que la misma gente reconoce quién es su pastor, ¿sí? No es solo porque alguien se ponga un título, no es solo porque alguien dígame, o mío, hago una tarjetita y digan yo soy pastor, no. La gente lo tiene que reconocer. ¿Y quién es la gente que lo oye? Si esa persona no tiene ovejas o nadie lo sigue, perdón, pues yo no sé si es pastor, ¿no? Perdón, pues, o sea, no todo el predicador, no todo el que habla bien, no todo el que se sabe 2, 3 versos de la Biblia es pastor. Tienen que tener ovejas. Así es. Y no solo tiene que tener, sino que las ovejas lo tienen que seguir. Porque el pastor no va detrás de las ovejas van detrás de él. O sea, lo reconocen. ¿Cuál es el lugar del pastor? Es adelante del rebaño, no atrás. Pues un pastor no es un arriero, que el arriero va detrás con un látigo dándoles duro a las ovejas. No, de esos hay muchos. Empujando, arreando, no. El verdadero pastor se para, se levanta, camina y les habla a sus ovejas. Y las ovejas lo siguen. Entonces el pastor siempre va al frente. Un pastor verdadero
siempre da el ejemplo, pues. Y las ovejas lo siguen. Y dicen, nos vamos. Y las que son sus ovejas lo van a seguir. Pero si no te sigue ni tu mamá, no sé, yo consideraría si es o no un pastor. Bueno, sigamos. Miren, entonces, dice, vosotros no me creéis porque no sois de mis ovejas, dice el Señor. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Eso es lo que estaba diciendo en su momento, ¿no? Entonces, las ovejas le creen al pastor. Una verdadera señal de un ministro es que le habla al pueblo y el pueblo le cree. Pero no solo le cree lo que dice, sino que creen en su persona, confían. Es una persona que tiene que inspirar confianza. Dice que pastor sin panza no inspira confianza. Bueno, no sé. Pero un pastor tiene que inspirar confianza en la gente. Y si les dice algo, la gente le cree. Y bueno, también muchos se aprovechan de eso, ¿no? Y terminan engañando a la gente. Pero bueno, estamos hablando de los verdaderos ahorita. Entonces la herramienta del pastor acá es la voz. Hemos visto diferentes herramientas: callado, vara, aceite. Y aquí está hablando de la voz. La voz, hermano, es poderosa. Entonces cuando el verdadero pastor habla, dice, predica, enseña, hermano, eso causa un impacto en la vida de los que son sus ovejas y lo van a seguir. Y no importa que el pastor esté lejos, ¿no? Que la congregación esté lejos, ¿sí? Lo van a seguir porque es su pastor, ¿sí? Obviamente el pastor también se tiene que acercar a las ovejas, ¿no? Bueno, tiene que ir donde están las ovejas, claro. Ok, eso lo entiendo. Pero cuando el pastor habla, llama, convoca, la gente llega. ¿Por qué? Porque son sus ovejas. Y aquí dice, no me creéis porque no sois de mis ovejas. Entonces, hay diferentes rebaños. Hay ovejas que no le corresponden al pastor. Entonces no la van a seguir y no van a creer. ¿Y qué importa? ¿Y qué importa si no le creen? No es su pastor. No puede ser un solo pastor para todas las ovejas. No, hermano. No se puede acaparar, ¿va? Pero aquellas ovejas que han sido asignadas a aquel ministro, lo van a escuchar y van a entender que es su pastor. Entonces, si usted tiene duda de quién es su pastor, yo le diría, oiga, preste atención a lo que predica. Y cuando predique, va a oír una voz de Dios en su corazón confirmando quién es el pastor que le corresponde. Tiene que oír, ¿no? Ahora, si ya encontró ese pastor o Dios ya se lo mostró, ya no oiga otros, ya no oiga otros pastores, porque entonces se va a confundir y va a empezar a comparar. Mi pastor dice esto y el otro pastor dice otro y el otro pastor dice otra cosa. Se confunde la gente. Entonces hay gente, hermano, hay ovejitas, hermano, que andan de rebaño en rebaño comiendo. Eso no es correcto. Si Dios ya te indicó cuál es tu rebaño, quédate ahí y come lo que ahí te dan. Pero ahora con internet es muy fácil, ¿va? Sintonizar, ¿va? Pastores a la carta, ¿va? De todo tipo. Ahí. Y la gente escoge y come de diferentes cosas. Y por eso luego se intoxican. ¿Y quién las va a tener que desintoxicar? Su pastor, ¿va? Porque se confundieron. Entonces, ahora, si tú todavía no sabes quién es tu pastor, pues sí, tienes pues, la libertad, ¿va? de visitar diferentes lugares en búsqueda de oír esa voz que Dios tiene para ti. Sí, claro, ahí sí, no hay problema.
¿verdad? Pero no puedes permanecer así, ¿verdad? Tiene que llegar un momento en que Dios te va a indicar, vas a oír la voz, ¿sí? Por eso no solo oigas el mensaje, escucha el mensaje. Amén. Entonces, las ovejas oyen y siguen. Hebreos 13:20 dice: y el Dios de paz que resucitó entre los muertos a Jesús, nuestro Señor, el gran pastor. Oiga, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno. Entonces, Él sí es el pastor de todas las ovejas. Él sí es el dueño de las ovejas. ¿Por qué? Porque las compró con su sangre. Él sí, claro. Pero Él ha designado pastores que van a cuidar temporalmente de su rebaño. ¿Sí? Y ha hecho rediles y ahí va colocado a pastorcitos, pues, digamos así, porque Él es el gran pastor, ¿no? Entonces, si hay uno grande, pues también hay otros pequeños, ¿no? Que son los pastores, pues, que hoy conocemos, ¿no? Mire, leamos otras versiones, mire cómo dice: el sumo pastor. Si hay un sumo sacerdote, entonces también hay sacerdotes, ¿no? Pero Él es el jefe, pues, de todos esos pastores, ¿no? El jefe de las ovejas no es la iglesia, perdón. Hay congregaciones que quieren pastorear o gobernar al pastor. No, eso no es correcto. El jefe es el sumo pastor. Hay ovejitas que le piden cuentas a los pastores. No, quien va a pedir cuentas es el jefe de los pastores, que es 1 Pedro 5:4. Así que cuando aparezca el jefe de los pastores, recibirán en la gloria una corona que no se marchita. Entonces, ¿quién es el jefe de los pastores? Nuestro Señor Jesucristo. Pero hay gente que se siente jefe del pastor. Entonces están usurpando el lugar de Cristo. ¿Y qué, mira hermano, qué hace Dios con los usurpadores? Perdón, no le conviene. Satanás pensó en usurpar algo que no le correspondía y lo despeñaron, ¿no? Lo lanzaron por usurpador. Entonces hay gente, hermano, que le pide cuentas a su pastor. No tiene que pedirle cuentas, porque la oveja no es la jefa. En la democracia, le creo que sí, el pueblo dice que manda. Pero no, en el pueblo de Dios no es así. Aquí no hay democracia. En el pueblo de Dios no existe la democracia. En el pueblo de Dios es teocracia. ¿Sí? Democracia es el poder del pueblo, según. Pero en la teocracia es el gobierno de Dios. Dios designa quiénes van a ser los líderes. Dios designa quiénes van a ser los que van a gobernar, no el pueblo. Hermano, cuando el pueblo decidió gobernar, cuando el pueblo quiso levantar un príncipe, le fue mal. O tomar decisiones por sí mismos, les fue mal. Bueno, sigamos porque no es el tema. Por eso Dios levanta ministros. Bueno, sigamos. Bien, entonces, un pastor debe buscar ser conforme al corazón de Dios. Entonces os daré pastores según mi corazón, dice el Señor, que os apacienten con conocimiento y con inteligencia. Entonces, mire otros dos elementos con los cuales podemos identificar un pastor, ¿no? Que sea conforme al corazón de Dios. ¿Y cómo es eso? Pues tenemos que ir a ver a David. Porque David, hermano, dice la Biblia que era conforme al corazón de Dios. Entonces David es otro prototipo del ministerio del pastor, ¿no? ¿Verdad? Pero un verdadero pastor, pues. Porque también Saúl era pastor, pero de burros, ¿no? Y malo, pues, porque se le perdieron. Entonces,
debemos ir a ver los prototipos de pastores que Dios dejó en la Biblia para ver también los verdaderos pastores según el corazón de Dios, no según su propio corazón. Mire pues, David era conforme al corazón de Dios y David era pastor de ovejas. Amén. Pero el pueblo quiso la democracia y querían rey y pidieron rey. Rechazaron al delegado de Dios, que era Samuel. Dijeron, no, 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 queremos rey. No te queremos a ti, Samuel, queremos un rey. Bueno. Y les dieron ¿a quién? A Saúl. Entonces Saúl era un pastor conforme al corazón del pueblo, no conforme al corazón de Dios. Y nosotros vemos que Saúl tenía a su cargo unas asnas, ¿sí? Unos animalitos. Y se le perdieron esos animalitos y los andaba buscando, ¿no? Y ahí lo llamó Dios, ¿verdad? Entonces él le estaba diciendo al pueblo, yo te voy a dar un pastor de asnos porque ustedes se están comportando como tales. Y les fue mal con Saúl, hermano. Sufrió el pueblo. Porque Saúl lo que buscaba era complacer a la gente. Tenía miedo que la gente lo abandonara. No, el verdadero pastor va a buscar complacer el corazón de Dios, no el corazón de los hermanos, aunque se vayan de la iglesia. Entonces los hermanos tienen ideas, ¿verdad? ¿Por qué no hacemos esto? ¿Por qué no hacemos esto así o así? Y de aquí, no, no, no. Y todos tienen ideas y todos quieren que sus ideas se hagan. No, no se van a hacer ninguna de las ideas, sino lo que está en el corazón de Dios, que va a poner en el corazón del pastor. Obviamente, pues hay que oír a la gente, ¿va? Claro, ¿va? Sí, ok, perfecto. Pero se va a hacer lo que Dios diga, no lo que la gente diga. No sé, voy a poner un ejemplo. Tal vez hay que mover de lugar a la congregación, ¿va? De ubicación, ¿va? De templo. Pues yo creo que va a ser Dios quien va a definir dónde se van a reunir, ¿no? Digo yo, pues. ¿Y a quién le va a decir? Al pastor le va a indicar. No, pero la gente, no, mira aquí hay un salón, mira aquí hay un lugar ahí. La gente va, no, venga, aquí en mi casa, no. ¿Y por qué allá? ¿Y por qué? No, mire que ese salón muy grande, no, muy chico, no, que mire, mucho calor. Ay, hermano, toda la gente quiere hacer su voluntad. Influencian al pastor, va. Pero el pastor quien tiene que oír es el corazón de Dios. Obviamente, va, si la gente llega con sugerencias, recomendaciones, claro, yo creo que, pues, un pastor los puede escuchar, va, pero no significa que les va a hacer caso, ¿no? Porque el pastor debe ser guiado conforme a la voluntad de Dios. Y hay gente que si no se hace lo que ellos quieren, se van, pues, bueno, pues, con todo el dolor del corazón hay que dejarlos ir. Bueno, sigamos. Miren, pastores en el Nuevo Testamento. Ya me estoy pasando del tiempo, pero voy a apurarme, ¿sí? Hechos 20:28. Tened cuidado de vosotros y de toda la grey en medio de la cual el Espíritu os ha hecho obispos para pastorear de la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre, ¿sí? Entonces el pastor tiene que tener cuidado de sí mismo, tiene que cuidarse a sí mismo y después de la congregación también, ¿sí? Porque si la cabeza está mal, si el pastor está mal, ¿cómo estará el pueblo? ¿No? Entonces el Espíritu Santo levanta siervos para pastorear su iglesia, ¿no? que Él mismo compró. 1 Pedro 5:2, pastorear el rebaño de Dios entre vosotros, velando. Oiga esto, velando. Un pastor tiene que velar, ¿sí?
no por obligación. Entonces no es un trabajo que alguien lo van a forzar a hacer, perdón, tiene que ser voluntariamente. Tiene que ser un llamado de Dios. Y la persona tiene que rendir su voluntad, decir, voy a voluntariamente hacer. No por avaricia del dinero. Entonces, un pastor no tiene que dejarse guiar su corazón por el aspecto económico, por el aspecto financiero, sino que tiene que hacerlo con un sincero deseo. Muchos ministros de Dios se van por la avaricia del dinero y se pierden por eso, se desvían por eso. No significa que no sean verdaderos, pero están desviados y no van a guiar correctamente al pueblo de Dios, sino que lo único que les va a interesar es el billete. Pero un verdadero ministro de Dios, hermano, conforme a su corazón, no va a ser el aspecto económico que lo va a guiar. Claro que es importante las finanzas, es algo muy importante, pero no es el factor fundamental por el cual una persona debería estar en el ministerio. Tampoco teniendo señorío sobre los que os han sido confiados, sino demostrándose ser ejemplo del rebaño. Entonces, hay algunos pastores que se vuelven los señores de las ovejas. No. El pastor no es el señor de las ovejas. No, tenemos un solo señor. Pero hay veces que los pastores usurpan esa posición y se apropian de la gente. Tal vez alguien ya no quiere estar con él, o han habido situaciones y se quieren ir y no los dejan ir. Se enseñorean del rebaño y dicen, tú eres mío. No, perdón. El dueño de las ovejas se llama Cristo, porque las compró con su sangre, no el pastor. El pastor nada más se las han encargado. Mire, pues es como que, no sé si ustedes han ido a un restaurante y están los valet parking, ¿no? O sea, reciben los autos y pues lo manejan tantito para irlos a estacionar. Imagínense un valet parking agarra el carro y se va a dar la vuelta y se cree el dueño, ¿no? Del carro. No, se lo encargaron tantito, pero no es el dueño. Va a venir el dueño y le va a pedir cuentas de su carro. ¿Dónde está mi carro? Entonces un día va a venir el Señor y va a pedir cuentas de lo que les encargó a los pastores. Y ahí pues yo no quisiera estar dando un mal resultado. Funciones pastorales. Voy a apurarme porque ya voy un poco retrasado en el tiempo. Mire, función número 1. Dentro de muchas funciones, la primera es conocer las ovejas, ¿no? Juan 1, 10, 14 lo leímos. Soy el buen pastor y conozco. Esa palabra conocer es ginosco, ¿sí? Es la palabra griega ginosco, que significa estar tomando conocimiento, venir a saber, reconocer, entender. Esto implica que un pastor de una congregación debe conocer quiénes son sus ovejitas. Y las ovejitas también tienen que conocerlo a él, ¿sí? No puede ser una relación lejana. Tiene que ser una relación estrecha, una relación personal. Se tiene que desarrollar, no puede ser, hermano, perdón, pues tiene que conocer uno a la gente, saber sus problemas, sus situaciones. Por eso, hermano, el pastor tiene que estar viendo qué anda haciendo la gente. No es que los quiera controlar el pastor, sino que quiere ver cómo están. De tal manera que dice Proverbios 27, 23, sé diligente ¿en qué? En conocer el estado de sus ovejas, de tus ovejas, y mira con cuidado por tus rebaños. Entonces el pastor tiene que poner mucha atención en ver cómo están cada uno de los hermanitos.
Cuando una congregación es pequeña, pues no hay mucho problema, pues porque no hay mucha gente, ¿verdad? Entonces se puede ir viendo uno por uno, ¿verdad? ¿Cómo están? ¿Dónde andan? ¿Por qué no han llegado? ¿Por qué anda triste? ¿Por qué anda desanimado? Tiene que conocer cómo están. No puedes entenderse y ay, que le haga como quiera. No, tiene que estar cerca de las ovejas. Cuando una congregación crece, lo que el pastor tiene que hacer es formar ayudas pastorales. Que él le ayude, pues valga la redundancia, que él le ayude a conocer a las ovejas y cómo están. Porque son muchas. No puede hacerlo una por una, pero sí puede delegar en una ayuda ministerial esa tarea, ¿sí? Hay congregaciones de miles de personas. ¿Cómo le hacen para pastorearlos? Necesitan delegados, ¿sí? Ayudas pastorales, ancianos, diáconos, que puedan ayudar a pastorear. No son ellos los pastores, pero ayudan a pastorear, a cuidar. Mantiene el rebaño unido. Ya voy a terminar, ya un par de minutitos y termino. Un pastor tiene que mantener el rebaño unido. Juan 10:16 dice: tengo otras ovejas que no son de este redil. Entonces, hay diferentes rediles. A esas también me es necesario traerlas, oirán mi voz y serán un solo rebaño con un solo pastor. Entonces, acá, como yo veo, es que le está hablando a los judíos, le está hablando a su pueblo, a sus compatriotas de Israel. Entonces el Señor les dice: yo tengo otras ovejas que no son de este redil. ¿Qué redil? Está hablando de los gentiles, de los que no son judíos. Porque los del pueblo de Israel pensaban que solo para ellos era el asunto. No, se creían los únicos. No, hay otro redil de otras ovejitas, todas negritas, ¿verdad? De todos los colores. Y somos el pueblo gentil, la iglesia gentil. Y vamos a hacer un solo campamento, judíos y gentiles. No es que nosotros los gentiles nos tengamos que hacer judíos. No, eso es un error. Vamos a hacer un solo campamento, judíos y gentiles. Entonces él busca ¿qué? Unir los campamentos, unir el rebaño, ¿sí? Esta palabra traerlas es una palabra griega que viene, la palabra es ago, ¿sí? Es una palabra es la número 71 del Strong, que mire, esa palabra se traduce como arrastrar, celebrar, conceder, guiar, ir, llevar y meter. Pero me llama mucho la atención que hay unas palabras ahí muy suaves, ¿verdad? Muy lindas, ¿verdad? Que son celebrar, guiar, ¿no? Conceder, ¿va? Pero hay otras muy fuertes, ¿no? Como son arrastrar, guiar, o sea, y meter. O sea, es como así, la ovejita también no quiere, te voy a arrastrar y te voy a meter aunque no quieras. También es parte del trabajo del pastor ir por las ovejitas descarriadas, rebeldes, y llevarlas. Y hay ovejitas, hermano, rebeldes que no quieren guiarse, que lo que hace el pastor es quebrarle la pata para que no se desvíe del camino. Bueno, o sea, es disciplinar a las ovejas, pues. Ya, a muchos no les gusta, ¿va? Pero bueno, ni modo. Entonces, otra función pastoral es defender al rebaño, porque las ovejas tienen muchos enemigos naturales. Podemos ver un ejemplo de esto en 1 Samuel 17, 34 y 35, que dice: pero David respondió a Saúl: tu siervo apacentaba las ovejas de su padre. Cuando el león o un oso venía y se llevaba un cordero al rebaño,
yo salía tras de él, lo atacaba y lo rescataba de su boca. Y cuando se levantaba contra mí, lo tomaba por la quijada, lo hería y lo mataba. Mire ese pastor. Ese pastor no huía al ver el peligro, no huía al ver el oso y el león, el devorador, ¿no? Sino que iba y rescataba una ovejita, ¿sí? No sé cuántas ovejas tenía David, pero él iba por una, no le importaba, la rescataba, ¿no? Entonces un pastor tiene que defender al rebaño del, de los ataques que vengan, ¿sí? Cuando alguien se ha extraviado, tiene que ir y buscarla y arrebatarla de las garras del diablo si es necesario, ¿sí? Porque esos son los pastores conforme al corazón de Dios. 4. Velan y dan cuenta de las almas. Mire, entonces el pastor tiene que rendir cuentas. Tiene que velar. ¿Qué es velar? No dormir, ¿va? Hebreos 13:17 dice, obedeced a vuestros pastores. Entonces los pastores tienen que dar instrucciones. Los pastores tienen que establecer reglas, ¿sí? Y sujetaos a ellos. Aunque no te parezcan las reglas, sujétate. Porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Entonces, un pastor tiene que tener autoridad y tiene que establecer lineamientos. Y aquellos que estén bajo su autoridad tienen que obedecerlos. No es, mira, ¿qué opinas? Te doy esta opción. No, vamos a hacer esto. Eso no siempre es grato, ¿verdad? Aquellos que somos padres de familia, lo sabemos. Cuando necesitamos poner un lineamiento, un límite en la casa, y los hijos no les agrada. Lo mismo pasa en las congregaciones. El pastor dice, vamos a hacer esto. Ya no vas a hacer esto. Así es. Hay que obedecer. No es fácil, ¿verdad? Entonces un pastor tiene que velar, es decir, no se puede dormir espiritualmente, ¿sí? Tiene que estar velando, ¿sí? Al pendiente. No puede descuidar al rebaño, ¿no? Amén. Entonces leemos otra vez 1 Pedro 5:2. Pastorear el rebaño de Dios entre vosotros. El rebaño de Dios, no nuestro, el rebaño de Dios, no del pastor. Velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como Dios quiere. ¿Cuál es la obligación? Un asalariado. Un asalariado está obligado, pues, porque le están pagando un sueldo, un salario. Pero cuando le ofrezcan algo mejor, se va a ir. Cuando vea el problema, se va a ir. Cuando las ovejas lo abandonen, se va a ir. Pero el verdadero pastor permanece. Amén. Y amén. Yo no sé si hay preguntas acerca del tema. Quisiera saber si a alguien le ha quedado alguna duda acerca de la enseñanza. Si hay alguna duda, pues yo les pido que me escriban en el chat de Facebook o me manden un WhatsApp para que la podamos leer y tratar de aclarar, porque a veces no sabemos, la verdad. Y pues, entonces si no sé, pues le digo que yo investigo y pregunto. Entonces no sé si habrán ahí preguntas. Amor, no sé si me ayudas ahí a ver el Face, si por favor hay alguna pregunta. Si no la hay, pues es que hay un desfase, ¿verdad? Yo no sé si están conectados todavía también, ¿no? A ver si.
Vamos a ver aquí. Muy bien. Creo que no hay preguntas ni comentarios. Dice Selena Ryuga. Si estamos oyendo. Que Dios les bendiga. Bien, pues dado que no hay comentarios ni preguntas, pues vamos a dar por finalizada la reunión. Vamos a orar. Pero antes de eso, les quiero comentar que vamos a retomar, vamos a volver a empezar la doctrina esencial, la doctrina básica. ¿Por qué no lo hemos hecho? Ya lo anunciamos, pero no lo hemos hecho porque no he terminado con esta serie de 5 temas que termino la siguiente semana, si Dios quiere, que en el ministerio del maestro. Entonces, el próximo miércoles, o sea, sería el miércoles que... Próximo miércoles es primero, ¿no? Vamos a estar viendo el ministerio magistral. El miércoles 8 de junio, estaremos empezando con el primer tema. También no hemos empezado porque estoy esperando que algunos hermanos de Xochimilco se integren al grupo de doctrina básica, que aún estamos dando tiempo para que ellos también lo hagan. Entonces yo les pido su paciencia. Yo sé que muchos ya quieren empezar, pero por favor, aguántenme ahí 2 semanas, ¿no? Entonces en 15 días empezamos. Les bendigo, vamos a orar y nos despedimos. Padre, te amo, muchas gracias por tu bendición, Señor, porque nos permite, Señor, aprender sobre este ministerio tan hermoso que es el ministerio del pastor, Señor. Yo te pido que tú levantes, Señor, en este lugar, Señor, un ministerio, Señor, genuino, real, conforme a tu corazón, Señor. Que tú levantes pastores conforme a tu corazón, Señor. Porque hay un pueblo necesitado, Señor. Hay un pueblo que necesita ser pastoreado, Señor. Señor. Y yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tu pueblo, Señor, tú le abras sus ojos, Señor, y que reconozcan, Señor, en qué rebaño les corresponde estar, Señor. ¿Quién es su pastor, Señor? Señor, que puedan oír la voz de Dios por medio de la voz del ministro. Yo te pido en el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor, que tú levantes, Señor, una congregación, Señor, un pueblo, Señor, que ame tu nombre, Señor, que vaya en pos de ti, guiado, Señor, Señor, siendo dirigido, Señor, por un genuino ministro de Dios. En el nombre precioso de Jesús te pido, Señor, danos la gracia, la sabiduría, el entendimiento para poderlo hacer, Señor. Te damos muchas gracias, Señor. Amén y amén. Muy bien, pues nos despedimos, no sin antes invitarlos a nuestras reuniones. El domingo nos estamos viendo presencialmente a las 10 de la mañana, ahí en Belisario Domínguez, número 88B, en Casablanca, aquí en Querétaro. Y mis hermanos de Xochimilco, pues estamos orando para que el Señor provea un lugar para que se puedan reunir próximamente con el pastor José y la pastora Nina. Les mando un abrazo, un saludo, todo corazón y pues nos vemos. Bye.